ya le di, o alguien le di. Sí, ya, muchas gracias. Ok. Eh, ok. Entonces, ¿qué yo les iba a decir? Que cuando, digamos, yo les voy a pasar luego este script que vamos a ver. Ajá. Pero les iba a decir que cuando lo usen, que busquen los datos de nuevo en la carpeta que, que yo les había compartido. La carpeta que yo les compartí el drive, donde están todos los datos. El grande, sí. Sí, porque bueno, yo hice algunas modificaciones en los archivos y también, bueno, cambiaron los nombres de las variables, entonces el script funciona con esos nombres. Uh -huh. Con los nombres que están ahora. Entonces, los datos que yo estoy usando ahorita siempre están en la misma carpeta que yo les compartí a ustedes. Entonces, para que el script le funcione, entonces traten de usar como los que están ahí. Ajá. Ok, entonces lo que yo hago aquí en este paso aquí, bueno, es llamar al directorio de trabajo. ¿Verdad? Esto sí, me imagino que ya lo manejan, ¿verdad? Y bueno, yo uso este paquete Rio para abrir los datos, ¿verdad? Porque es muy sencillo, abre los Exceles y entonces, pues nada más usa un nombre sencillo, ¿verdad? Como importar. Entonces, eso sí, los datos tienen que estar en la primera hoja de Excel, si no hay que ponerle, por ejemplo, si está en la segunda hoja, entonces hay que ponerle aquí la 2 o la hoja que quieran abrir. No, aquí no hace falta porque por default abre la primera hoja. Entonces, bueno, yo abro los datos, yo tengo los datos donde están los datos de aves, los datos donde están los datos de ambiente, y esta otra hoja de datos que, bueno, es donde están todos los datos, como uno los baja de eBird, pero bueno, eso no lo vamos a usar. Ok. Eh, y entonces, para explorar un poquito de esos datos, usamos, bueno, yo siempre uso esta función names para ver los nombres de las columnas, ¿verdad? Entonces, digamos, el dato de aves, yo tengo, bueno, el nombre de ustedes, ¿verdad? El observador, el nombre científico de los pajaritos, las abundancias y un identificador de localidad. O sea, cada observador tiene una localidad diferente. Y los datos de ambiente, yo tengo, bueno, el identificador de localidad, que es el mismo que el anterior, ¿verdad? Y tengo la variable de temperatura, la elevación, la estacionalidad, precipitación y uso. Entonces, vean que las dos tablas tienen un dato en común que los sirve para unirlos, que es el identificador de localidad. Entonces, yo con esta función que tengo aquí, puedo unir con esta merge, puedo unir las dos tablas a través del campo que tienen en común. Entonces, bueno, yo pongo unir aves con en, que son las variables ambientales, por el campo de identificador de localidad. Entonces, bueno, ¿qué se obtiene ahí? Se tiene, bueno, una hoja más grande que está formada por, bueno, la base de los datos de aves, ¿verdad? Que tenía el estudiante, el nombre científico, el conteo de abundancia, y ahora une los datos de ambiente, ¿verdad? Vea que repite el dato de temperatura, ¿verdad? Porque pues las especies hacen para cada localidad hace que tengan que repetir. Lo que me interesa ahí, más que todo, es la variable uso, ¿no? Para un poco hacer lo que ustedes hicieron, de de unir los datos por uso. Ok, esa es como ya tenemos los datos.
Ahora, esta otra función, yo les mencioné cuando hicieron las presentaciones, que sería bueno que ustedes, cuando presenten los resultados, hagan una descripción general de los resultados, como, por ejemplo, cuáles especies fueron las más abundantes, dónde había más especies, dónde había más individuos, cuáles especies, por ejemplo, se vieron en más lugares, cosas así, digamos, datos que describan todo el set de datos, digamos, que hagan una descripción buena del set de datos. Por ejemplo, cuántas aves se observaron en total, cuántas especies se observaron en total, como esos tipos de resultados se deben describir en los primeros párrafos de resultados, ¿verdad? Como no entrar directamente a los resultados estadísticos, ¿verdad? Sino primero hacer unos resultados descriptivos. Eso siempre hace falta en los informes. Entonces, bueno, esta primera parte es yo hice un resumen de la cantidad de individuos por especie, la que se observaron en total. Y bueno, ahí la pueden ver, digamos, la función se llama agregar. Entonces yo lo que agrego son los conteos, yo agrego los conteos en los nombres científicos. Esto es lo que dice esta función, agrego los conteos en los nombres científicos y a través de una suma, o sea, los estoy sumando. Sumo los conteos en los nombres científicos. Entonces me hace esta tabla con las abundancias de cada especie. Y aquí nada más las estoy ordenando para tenerlas de menor a mayor. Ahí la pueden ver de que ahí están, desde las que fueron menos abundantes, ¿verdad?, a las que fueron más abundantes. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo mencionar en resultados que vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que 11 especies fueron las que se observaron más de 100 individuos. Esas 11 especies, bueno, en general fueron muy abundantes. Ustedes ven ahí que son las especies más comunes, ¿verdad?, que algunos de ustedes vieron. Sí, digamos, eso es como que sirve para describir los datos. Y también, por ejemplo, yo puedo hacer aquí una tabla con esa total. Y vamos a ver qué me da eso. Eso me da esta tabla, es una tabla donde, por ejemplo, yo tengo que 33 especies se vieron una vez. Eso también ayuda a describir los datos. Entonces, 33 especies se vieron una vez y, bueno, ya el resto, pues, no se va a poner uno tan detallista, ¿verdad? Pero, por ejemplo, 19 especies se observaron 2 veces y así. Y por ejemplo, bueno, aquí uno puede decir que solo, vamos a contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, que solo 20 especies se observaron más de 30 individuos. Es como un resultado general. Ok, pues uno sigue aquí. Aquí es, ok, aquí está la tabla de datos que se usa para resumir los datos en una matriz de especie de sitio, como la que ustedes hicieron para resumir como por hábitat, ¿verdad?, como rural urbano, ¿verdad? Entonces, bueno, la función es de cast, ¿verdad? Ustedes ya la usaron, ¿verdad? Uno pone aquí el set de datos y pone cómo quiere resumir. Entonces aquí sería los nombres científicos en las filas y las localidades en las columnas. Y lo que vamos a utilizar es una suma de los conteos. Aquí lo que está haciendo esta parte es suma de los conteos. Eso es lo que van a ir los datos. Entonces, bueno, corremos la función.
Y bueno, la matriz queda así, ¿verdad? Con las especies en las filas y los sitios en las columnas. Ahora, lo que ustedes hicieron fue esto más bien, ¿verdad? Poner en lugar de las localidades el uso. Poner el uso y al poner el uso queda así. Pero este fue el resumen que ustedes hicieron para hacer lo de números de Hill. Pero el problema de esto es que se pierde la variación. Entonces, por ejemplo, aquí en Amazilia zacate, ¿verdad? Que es el colibrí, tenemos este valor de 78. Pero ahí puede ser que, por ejemplo, hubo algún sitio donde no se vio ninguno, o muchos sitios donde no se vio ninguno y uno donde se vieron 78. Entonces, pero esa información la perdimos, ¿no? Perdimos esa información de la variación entre sitios. Entonces es mejor mantenerlo así. Mantenerlo así y después decirle al análisis qué es cada sitio, si es rural o urbano. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Así como con esto, con sitios, con el análisis por sitio. Y bueno, esta parte que viene aquí es para acomodar la matriz para que no quede las especies como una columna, sino que quede como nombres de filas. Entonces, bueno, ese es este paso, ¿verdad? Primero nombramos las filas con los nombres de las especies y luego quitamos la columna 1, ¿verdad? Que son los nombres de las especies. Y esto, bueno, eso quedaría así. Las filas se llaman de acuerdo a las especies y ya no tenemos columna de especies, sino solo sitios. Y esto es para darle vuelta a esa matriz para que quede de la otra forma. Los sitios en las filas y las especies en las columnas. Queda así. Eso porque para unos tipos de análisis se usa de una forma y para otros otra. Esto lo vamos a brincar porque es lo mismo que acabamos de hacer, pero para el otro tipo de matriz. Bueno, no, lo vamos a hacer para explicarles una cosa. Entonces, nada más es lo mismo, pero para la matriz de especies por sitio. Eso fue, bueno, yo lo hice aquí porque en los otros grupos alguno me preguntó que cómo hacía para saber cuáles especies se compartían. ¿Verdad? Eso es muy fácil en Excel porque uno nada más hace un filtro de donde no hay ceros y ya, ¿verdad? Ya puede saber cuáles especies son las que se comparten. Aquí, bueno, aquí se puede hacer algo parecido. Yo lo que hice fue multiplicar estas dos columnas, ¿verdad? Las columnas de rural urbano, las multiplico entre ellas y cuando me da 0, yo sé que fue porque en alguno de los sitios no había esa especie. Cuando me da algún número, quiere decir que en los dos, o sea, me da un número mayor a 0, quiere decir que está en los dos sitios, ¿verdad? Entonces, bueno, yo hago esa multiplicación aquí y me sale esto, ¿verdad? Esto es la multiplicación de los rurales contra los urbanos. Entonces, cuando hay un 0 fue que la especie, por ejemplo, aquí el valor 1 es un 0, quiere decir que la especie 1 no estaba en los dos sitios. Aquí me dio 9, quiere decir que la especie 2 estaba en los dos sitios. Ahora, yo quiero tener solo los donde no me dio 0. Ajá. Entonces, yo pregunto con esta función wish, digo, ¿cuál de esta multiplicación es mayor a 0? Y bueno, eso me da esos valores, ¿verdad? Dije, el valor 2 era diferente de 0, el valor 3 también, el valor 8 también era diferente de 0. Ahora, yo con este vector, yo puedo hacer la selección de las especies. Entonces, digo, entonces seleccioname de la tabla de especies por sitio, los valores que son compartidos, las filas que son compartidas.
Y entonces, bueno, ya me hace esa tabla donde solo tengo las especies compartidas. Aquí solo tendría las especies compartidas. Y ya puedo saber cuántas son, ¿verdad? Puedo contarlas y así. Eso fue porque alguien me lo preguntó. Y también aquí puedo saber cuántas compartieron, ¿verdad? Son 52 especies fueron compartidas y eso es un dato que también puede ir en resultados. Ahora, en esta otra parte es que yo quiero saber cuál es la abundancia total por sitio. Entonces, yo lo que hice fue esta función apply, que es aplicar una función, en este caso una suma. Yo aplico una suma a la matriz especie sitio y esa suma la hace en las columnas. Este 2 me dice que es en las columnas. Si yo pongo un 1 me la hace en las filas. Si yo pongo un 2 me la hace en las columnas. Entonces, bueno, aquí al final lo que tengo es la suma de las abundancias por sitio. Entonces, en el primer sitio, en el 1, hubieron 107 especies, 107 individuos, y así. Y lo que me interesa es saber cuál fue donde vi más. O sea, donde vi más fue el sitio 24, que fueron 335 individuos. ¿Por qué quiero saber eso? Porque esa información la necesito para la función de iNext. Ahorita les digo por qué. Esta otra función, que ustedes ya tenían, es para calcular la riqueza observada, el número de especies por sitio. Entonces, bueno, aquí lo tengo, ¿verdad? Y tengo los 28 sitios y aquí este es el número de especies observadas. Ahora, ya viene la función de números de Hill. Yo lo que ocupo es la matriz especie sitio, ¿verdad? Le pongo aquí, le digo cuáles números de Hill quiero, ¿verdad? 0, 1 y 2, que 0 es la riqueza, 1 las especies comunes y 2 las especies abundantes. Y aquí, bueno, yo le pongo que los datos son de abundancia. Y aquí es donde necesito la información de cuál sitio tuvo más cantidad de individuos, ¿verdad? Porque este endpoint es hasta qué tamaño de muestra me va a extrapolar los datos. El análisis ocupa estimar la diversidad para un tamaño igual para todos los sitios. Entonces, hasta un tamaño final, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es que busco cuál sitio tiene mayor abundancia. En este caso, el 24, que tenía 335. Y le pongo un valor un poquito mayor a ese valor de máxima abundancia. En este caso, bueno, yo puse 400. Según el análisis, bueno, recomienda que sea como entre 100 a 200 individuos más que la abundancia mayor, el sitio que tiene más abundancia. Bueno, en este caso yo pongo 400, pero bueno, no podría poner 500. Lo que pasa es que al poner números más altos, pues el error de la estimación se va aumentando. Y bueno, aquí yo le digo que me calcule los errores estándar. Bueno, ahí va a ser el análisis. Vamos a esperar que lo haga. Ahí dura un poquito haciendo. En realidad dura, bueno, bastante haciéndolo, más o menos. Ya casi termina. Pero es porque está haciendo muchas cosas a la vez. Esta función, iNext, en realidad está haciendo un montón de procesos, digamos. Está calculando una rarefacción para cada tipo de diversidad, ¿verdad? Hace una rarefacción para cada tipo de diversidad y también está haciendo un cálculo de
qué tan completa está la muestra, ¿verdad? Que es como el análisis de completitud, qué tan bien muestreamos esa comunidad. Y eso le va a dar como un indicador que se llama completitud de la muestra, o lo traducimos así. Y bueno, está calculando tres rarefacciones para cada comunidad y son 28 comunidades. Entonces, está haciendo 3 por 28 rarefacciones. Así de fijo se toma su tiempo. Sí. Bueno, ya terminó. Entonces, bueno, cuando uno le da ese QS, que es el QS que necesitamos para hacer las curvas. Pero vamos a ver que tiene ese QS, ¿verdad? Ese QS tiene un montón de información. Bueno, si uno le pone QS va a tirar un chorro de tablas ahí. Pero vamos a explorarlo un poquito más sencillo. Entonces le damos un resumen, digamos. ¿Cuál es el resumen de QS? Nos dice que ese objeto que creó QS tiene una tabla de datos, ¿verdad? Con 14 columnas, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Este de abajo es una tabla de datos con 7 columnas. Y este otro en realidad es una lista de tablas de datos con 28 tablas de datos. Entonces vamos a ir a explorarlo de uno en uno. Ok, primero ese. Entonces esa primera tabla de datos que tiene, habíamos dicho que tenía 14 columnas, en la que están las 14. Es la información de los datos. Es como lo mismo que habíamos calculado antes ahí a pata, era con funcioncitas, pero aquí, bueno, lo puso todo en una tabla de datos. Entonces, bueno, tenemos el sitio, la primera columna, el N, que es la abundancia, que ya la habíamos calculado, si recuerdan. Es que, por ejemplo, el sitio 24 era que tenía 335 individuos. La riqueza observada, el número de especies en cada sitio. Y bueno, ya esta información nos dice qué tan bien muestreada fue cada sitio. Esa información la calcula a partir de un algoritmo ahí que no nos demos dolor de cabeza pensando cómo es, pero es un algoritmo que usa teoría de la información. A partir de la información de la abundancia y la riqueza, él calcula este valor. Y bueno, ahí vemos que algunas comunidades fueron bien muestreadas, ¿verdad? Pero otras no. Entonces, la mayoría bien, porque la mayoría tiene más de 0.9, pero por ahí hay una que tiene 0.8. Él saca esa información, digamos, porque dice, si en 26 individuos habían 11 especies, es capaz que si yo tengo más individuos, pues es muy probable que tengan más especies, ¿verdad? Porque en realidad fueron poquitos individuos por especie. Porque también usa toda la información de los otros datos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, aquí, en este caso que dio que fue bien muestreada, es porque solo se vieron 6 especies en un montón de individuos. 105 individuos. Entonces, bueno, no, ya por más que aparezcan individuos, es muy poco probable que encuentre especies nuevas. Y bueno, esta otra información que viene aquí es como resumen de las frecuencias. Entonces, por ejemplo, en el sitio 1 yo tuve 5 especies y fueron observadas una vez, un individuo. Y una especie que se observaron 2 individuos. Y así, que más y para los otros
frecuencia. No vienen todas porque sería una tabla muy grande, nada más vienen en las 10 primeras. Y bueno, esta es la información que tenemos ahí. Ahora, esta información nos va a servir para otra cosa, pero ahorita les digo. Ahora vamos a ver las otras tablas. La tercera tabla nos trae los estimadores de diversidad. Sería la estimación cuando se completaron los 400 individuos que le pusimos. ¿Verdad? Entonces tiene la estimación para cada sitio, para cada número de Hill. ¿Verdad? Entonces tenemos para el número de Hill 0, 1 y 2. Siempre el 0 va a ser mayor, el estimador del número de Hill 0 siempre va a ser mayor que el del número de Hill 1 y que el número de Hill 2, porque cada una es una subparte de la anterior. Por ejemplo, aquí están todas las especies. En este estimador, él estima que hay 31 especies. Se observaron 19, pero estima que en ese lugar hay 31. Esta otra es, bueno, estima que de esos 31, 14 son comunes. Y de esos 14, 9 son abundantes. Y así va. Con todos los sitios. Ahora aquí ya uno podría utilizar este estimador. Pero este estimador está calculado con los 400 individuos. Y bueno, si nosotros tenemos 400 individuos, sería como que muestreamos todas las comunidades iguales, ¿verdad? Pero es mejor si todas esas comunidades hubiera llegado a la misma completitud. O sea, si se hubiera muestreado todas el 95% de la comunidad. Entonces es mejor, digamos, ajustar la completitud que ajustar la abundancia. Ok, entonces tenemos que ver cómo jugamos con esta completitud para comparar las diversidades. No sé si recuerda que ustedes hicieron el gráfico, bueno, unos gráficos era completitud contra riqueza, que es el gráfico tipo 3, algo así. Ese es el gráfico que, digamos, que uno usa para realmente comparar las diversidades, cuando uno ve a una misma completitud que tanto fueron las diversidades. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, sí, lo que vamos a hacer es establecer una misma completitud y hacer las estimaciones para todos igual completitud. Pero antes, bueno, para terminar aquí, vamos a ver el tercer, bueno, la tercera tabla de datos que tiene el objeto de QS. Bueno, no les expliqué aquí más. Okay. Aquí tiene el estimador de esa riqueza o esa diversidad. Aquí tiene el error estándar de este estimador y aquí tiene el límite de confianza inferior y el límite de confianza superior. Ahora, la otra hoja que tienen, que yo les dije que eran en realidad 28, vamos a poner esto otra vez. Este otro objeto que son 28, es una lista de 28 hojas de datos. Entonces uno puede llamándola una por una. Entonces yo pongo aquí US dólares, INEX dólares, entonces llamo la primera hoja de datos y bueno, ese es el primer sitio. Entonces para el primer sitio, esta es la tabla que usa para hacer los gráficos que ustedes hicieron. De aquí uno los podría hacer aparte, digamos, si uno usa esta tabla, uno podría hacer los gráficos con otro programa o con Excel o cosas así. Entonces, ¿qué es lo que tiene esa tabla? Es la rarefacción. Aquí tiene la muestra,
Entonces muestra con un individuo, con 6, con 12, con 18 y así, va de 6 en 6. Aquí el orden, el orden 0, después viene el orden 1 y el orden 2. Y aquí la diversidad estimada. Aquí el límite de confianza inferior y el superior. Y aquí la completitud que lleva para cada muestra. Esto va aumentando poquito a poco, ¿verdad? Porque conforme más muestras tenemos, bueno, más completitud se va alcanzando. Y bueno, aquí viene interpolado, que interpolado es usando los datos que uno tiene hasta un valor observado, y después de este valor es extrapolado, porque bueno, aquí ya estos individuos son como, digamos, inventados hasta llegar a 400, que fue lo que le dijimos que llegara. Y bueno, aquí cuando llega a 400 empieza con el otro orden, era el número de Q1, y aquí cuando llega a 400 empieza con el número de Q2. Y así hace con todos los sitios. Ahora, como lo que queremos es tener todas las completitudes iguales, entonces este cuadro no nos sirve. Entonces, bueno, vamos a usar aquí, vamos primero a calcular cuánto fue la completitud promedio de todos los sitios. La que yo lo puedo calcular con este primer cuadro de información, ¿verdad? Este que habíamos visto, donde está la completitud de los sitios. Entonces yo puedo hacer un resumen, un promedio de esta columna. Y así calculo la completitud promedio de todos los sitios. Eso fue lo que yo hice aquí. Es 97. Y entonces con esta otra función que, bueno, es también del mismo paquete INEST, bueno, pero viene ahí aparte, es estimar la diversidad, pero para un nivel de completitud, para el que yo voy a usar el promedio. Voy a usar el promedio y, bueno, vamos a ver qué nos da eso. Igual ahí está haciendo las 28 por 3 rarefacciones. Las está haciendo ahí. Pero me da solo una tabla más resumida donde solo venga la estimación de la diversidad para la completitud 97. Ok, aquí este error que me da es porque pasa algo. Bueno, aquí más o menos uno, si lo lee, dice tamaño de muestra de extrapolación excede el doble de referencia del tamaño de la muestra. Entonces, quiere decir que algunos sitios, para llegar al 97% de completitud, tuvieron que extrapolar mucho, porque tenían muy poca, bueno, habían sido muy poco muestreados. Entonces, ahí tuvieron que extrapolar mucho. Uno podría, bueno, dejarlo así, digamos, no hacerle mucho caso, nada más es como un mensaje ahí de cuidado, o bajarle un poquito la completitud para intentar que no dé eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, bueno, este cuadro, estimadores, es una sola tabla, donde viene vea que siempre es la misma completitud, y donde viene un valor de orden de diversidad, ¿verdad? Este es el QD de diversidad para
para el orden 0, para el orden 1 y para el orden 2, para cada sitio. Y viene el límite de confianza inferior y el límite de confianza superior. Entonces, bueno, en algunos casos la diversidad se usa el valor extrapolado y en otros casos usa el valor interpolado. Pero vean que todo, aquí se homogenizó la completitud. Casi todas es 97, en algunos es 96.9, ya casi 97. Pero bueno, esto es lo que nos interesaba, era tener aquí la completitud bien, ¿verdad? Bien igual para todos. Ahora, yo puedo usar la información de cada orden, de cada número de Hill. Entonces, el número de Hill 0, recuerdan, en la riqueza. Entonces, yo puedo ir extrayendo solo los ceros, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de eso es lo que voy a hacer aquí en este paso. Pero antes de eso voy a crear una columna de riqueza observada. Y esa columna de riqueza observada, bueno, que la calculamos en esta tabla, ¿verdad? Se la voy a pegar a los datos de ambiente. Entonces yo uso esta función cbin para pegar los datos de ambiente a la riqueza observada. Y lo pongo en una tabla que se llama ambiente riqueza. Aquí la pueden ver. Esta tabla tiene los datos de ambiente más la riqueza. Y también, bueno, puedo extraer de la tabla de los estimadores en orden 0. Entonces yo digo que me haga un subgrupo de un subset de la tabla de estimadores donde el orden es igual a 0. O sea, en esta tabla solo voy a sacar las filas donde el orden es igual a 0. Y eso lo voy a llamar riqueza estimada. Mira, eso es solo números de Hill 0, que es la riqueza. Y esta tabla me interesa este QD, es el valor de número de especies estimado. Entonces, ahora yo uno este QD a otra tabla, ¿verdad? Entonces yo pongo, hágame un data frame con esta tabla que hice antes, más una riqueza estimada donde voy a poner el QD. Y bueno, ya lo tengo ahí. Ya lo tengo en esa tabla donde tengo la riqueza estimada, el valor de uso de suelo, bueno, y las variables ambientales y la riqueza. Ahora ya ahí puedo ir haciendo lo que ustedes hicieron, que es analizar hábitat y precipitación, ¿verdad? Entonces, primero voy a graficar. Digamos, voy a usar esa tabla de ambiente y riqueza. Y voy a poner aquí precipitación. Y por el momento lo voy a poner así. Y bueno, me da así en gráfico. Ah, no, bueno, aquí es precipitación. Precipitación anual. Bueno, entonces el gráfico me da así. Y parece que entre mayor precipitación, más diversidad. O también lo puedo graficar junto con el uso de suelo, ¿verdad? Que es lo que ustedes tenían. Sería así. Un color de puntos para cada sitio de acuerdo con el hábitat. Y bueno, la línea de acuerdo a la precipitación. Y ya ahí podría poner como, digamos, esto sería como hacer
Vamos a hacer primero esto. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver cómo les gusta a ustedes más. Este sería como hacer el primer gráfico de números de Hill que ustedes hicieron con las curvas, divididas en categorías, pero utilizando todos los valores, o sea, los valores continuos. No nos interesa como ver como toda la curva, sino el valor final, ¿verdad? Que es el valor de riqueza estimada. Y entonces, bueno, ahí sería como eso, como resumir cada curva en un punto, ¿verdad? Un punto que sería ese, que cada uno de esos está ahí, y cada punto bueno, tiene un valor de precipitación. Entonces sería eso. Y lo otro, digamos, la otra forma para verlo es vamos a ver un momento. Aquí. Ve el uso por aparte. Que sería eso. Digamos, ese sería como el primer gráfico, el de Q0, para, de acuerdo al hábitat. Entonces, cada uno de estos box plots resume las curvas de rural, y bueno, este resume las curvas de urbano. O sea, resume el valor final de las curvas. Y bueno, ya con esos gráficos uno podría ponerlos a prueba ya sea bueno, este se podría poner a prueba, por ejemplo, con una T, o meter los dos tipos de variables en un solo modelo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner precipitación y bueno, corro este modelo donde está, bueno, la riqueza estimada está explicada por la precipitación y el uso, y entonces, bueno, corro el modelo y me da su resultado. Me da que los dos se explican un poquito, ¿verdad? Tanto la precipitación como el urbano son significativos. La precipitación parece tener un efecto positivo, ¿verdad? Como hemos visto en este gráfico. ¿Sí? No, era este. Como he visto en ese gráfico, ¿verdad? Que tiene un efecto positivo. Este lo voy a quitar, está jodiendo. Y el uso, ¿cómo está aquí el uso? Y el uso tiene como el urbano, ¿verdad? Comparado con el rural, tiene un efecto negativo. O sea que hay menos en urbano. La que era lo que nos decía este otro grafiquito que está aquí. Que hay menos diversidad en urbano. Aquí es que yo había hecho las pruebas para la riqueza es observada, para que es este otro. Esta es la riqueza observada realmente, digamos. Y bueno, aquí yo los puse los dos juntos, pero da muy parecido. Entonces es mejor hacerlo con la estimada, porque para eso es que se hace el análisis, para corregir que uno no observa todas las especies que hay, sino que hay más especies en realidad de las que uno observa. Entonces, bueno, este se puede descartar. Ahora, exactamente lo mismo se puede hacer para los otros números de Hill. Es nada más como ahora ir seleccionando cada orden. Entonces, yo selecciono el orden 1,
y lo llamo Shannon porque es parecido al índice de Shannon. Y aquí, siguiendo sus análisis, puedo poner precipitación. Y por aquí lo puedo ver por uso también, pero igual puedo poner el gráfico de uso aparte, como en el pasado. Voy a dejar aparte. Y bueno, ahí sería la precipitación por el número de Hill 1. Y bueno, ahí también puedo hacer el modelo, ¿verdad? Viendo a ver si el número de Hill 1 está explicado por la precipitación y por el uso. Y según eso, bueno, en este caso no. La precipitación da un poquito marginal. Y el uso me explica un poco esa diversidad. Entonces, yo puedo hacer aquí el mismo gráfico que hizo antes de Boston, ¿verdad? Bueno, aquí yo hice una T porque otro grupo solo había tomado en cuenta el uso. No lo hice un modelo con otra variable, sino solo el uso. Lo voy a borrar. Y finalmente, bueno, yo puedo poner a prueba el último número de Hill, el 2. Y nada más hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero con el número de Hill 2. Bueno, aquí bueno, ahí está por uso. Es interesante, bueno, porque aquí una línea va recta, que quiere decir que no, evidentemente no hay efecto, y la otra va un poco inclinada. Quiere decir que podría haber un efecto factorial, digamos. Pero bueno, lo vamos a hacer así, sumatorio. Y bueno, ahí da... ahí no dio significativo. No, da significativo para... bueno, no, aquí se me olvidó cambiar esto. Para hacerlo igual que antes. Y aquí sería que igual el uso da significativo, pero la precipitación no. Y bueno, estos resultados que son modelos, regresiones lineales, lo que uno reporta es la F con los grados de libertad y la probabilidad. Y también debería reportar este cuadrito. Bueno, entonces ahí ya puso a prueba los 3 números de Hill. Y ahora sería, si ustedes quisieran, pueden hacer ver si la composición, porque ahí nada más analiza diversidad, ¿verdad? Solo riqueza o diversidad de especies comunes o abundantes. Pero si ustedes quisieran relacionarlo con la composición, entonces, bueno, pueden hacer un análisis de un Yacar, un análisis de similitud, usando Yacar o Moricita o Ray Curtis, y ver si las variables ambientales que ustedes hicieron, ¿verdad? Ya sea hábitat o precipitación, explican esa distribución del Yacar. Entonces, bueno, lo que uno hace es, primero hace la matriz de distancias, la de Yacar, que toma en cuenta
presencia ausencia. Y luego hacen el NMS. Que, bueno, la idea es que ese NMS de, vamos a ponerlo aquí, que el estrés de menos de 0.2. Bueno, ahí casi da 0.2, pero por ahí se dio menos. Entonces, está bien, se puede dejar así como está. Y entonces ahora la idea es graficarlo. Cuando uno lo grafica con la función plot, da un gráfico bastante horrible. Entonces uno puede extraer los valores de ese gráfico a una tabla y hacer un gráfico más bonito. Entonces, bueno, eso es lo que hice aquí. Yo extraje las coordenadas de estos puntos de los sitios. ¿Mm? Y luego convertí eso en una tabla de datos, la que es esta parte que estoy haciendo aquí. Y entonces ahí ya tengo las coordenadas de los sitios. Si ustedes revisan esta tabla, son 28 sitios. Y tengo un par de coordenadas que son las coordenadas donde está cada puntito. Entonces, ya con esos datos, yo puedo graficarlo más bonito. Yo puedo decir que me grafique es un ggplot, el MS1 en X, el MS2 en Y. Y aquí lo puedo poner por colores. Yo puedo poner que me ponga por uso, digamos. Entonces, ya hago eso, me hace este gráfico, donde cada color está, bueno, en un sitio, cada punto es un sitio, y el color representa el hábito. Y más o menos se puede ver que se separan un poquito los rurales y los urbanos, ¿sí? Eh, y a eso le puedo hacer una prueba de NOSIM para ver si el uso tiene efecto. Y bueno, aquí dice que sí, que se prepara bien. Es el valor estadístico y la significancia es 0.01, quiere decir que sí se separan. Sí se separan de acuerdo al, al hábitat, al uso. Ahora, también puedo hacer, aquí está, ¿no? Bueno, puedo hacer ese mismo NMS, vamos a hacerlo aquí. Pero esta vez, en lugar de poner el uso aquí en los colores, puedo poner la precipitación. Y tengo que decirle que eh, a ver si me lo hace. Vamos a ver. Tengo que ponerle un valor aquí. Ah, bueno, ok, ahí está. Entonces, eh, aquí pondría con colores más oscuros. Quedó como al revés, ¿verdad? Porque uno espera que más precipitación sea más oscuro. Pero bueno, sería con colores más oscuros donde hay poca precipitación y colores más claros donde hay mucho. Ujú. Entonces ahí uno, eh, bueno, no me gusta mucho esa paleta, pero eh, da como una idea de la precipitación. Entonces uno puede poner aquí otra función, se llama enFit. Yo pregunto si ese NMS, entonces meto aquí el NMS, está explicado por la precipitación. Y ¿dónde están los datos de precipitación? Y ¿qué más hay que ponerle?
bueno, tira el análisis y según esto, bueno, la especificación explica la distribución de las comunidades. O sea, la especificación explica la composición, según eso. Eh, y bueno, ahí yo creo que ya analizaríamos las dos variables que ustedes tenían. ¿Sí? No sé si tienen preguntas. ¿Están ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, no sé, ahí tendrían como los análisis que ustedes hicieron, pero ya utilizando las variables de manera continua, sin agrupar. Hay un error en agrupar. Entonces, esto no-